A ver. Hola. Ahora sí se escucha. Va, sigo. ¿Queso nuevo? Si no se presentaron, no se perdieron nada. Hola. Disculpen, había quedado desactivado el micrófono. Ah, hola, ahí va, ahora se escucha. Ahí va. Sí, porque yo había arrancado y ya le había metido y no se escuchaba. No, yo veía que pasaban las diapositivas y dije, bueno, está probando. No. Ahí estoy. Bueno, Dale. a mí me tocó dar farmacodinamia y ahí arrancamos. Bueno, la farmacodinamia es una rama de la farmacología que estudia la acción de los fármacos y sus efectos en el organismo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los fármacos no generan nuevas funciones, sino que modifican funciones fisiológicas preexistentes. Y generalmente para ejercer su acción, los distintos fármacos se van a unir a un receptor. Ya vamos a ver que no siempre. Y esto, teniendo en cuenta las características farmacodinámicas y farmacocinéticas, son las que nos van a influir a la hora de dosificar cada droga que usemos. El mecanismo de acción de un fármaco se puede considerar en 4 niveles diferentes. Vamos a tener a nivel de sistemas corporales, componentes tisulares, a nivel de tejido, a nivel de células y a nivel molecular. Entonces, el término mecanismo de acción tiene diferentes significados según yo dónde esté viendo ese mecanismo de acción, si a nivel sistémico, tisular, celular o molecular. Y la acción farmacológica la tenemos que estudiar siempre en esos 4 niveles. Esto va a hacer que nosotros clasifiquemos mejor el fármaco que vamos a usar según a qué nivel lo analicemos. Si nosotros hablamos a nivel sistémico, vamos a ver que tiene un efecto sobre el sistema. Por ejemplo, decimos qué hace este fármaco a nivel del sistema nervioso, muy general. Después vemos qué hace a nivel tisular. Por ejemplo, no sé, si hablamos de corazón, bueno, aumenta la contracción. A nivel celular, ¿qué está pasando? Si cambió la conducción de un canal iónico, si se activó una proteína G. Y bien, a nivel molecular, ¿dónde fue que ese fármaco se unió o dónde actuó para generar ese efecto? Entonces, generalmente, la diana que tienen los fármacos es una proteína. Los más comunes son canales, enzimas y moléculas transportadoras. Ahora vamos a ir viendo distintos ejemplos. Entonces, tenemos receptores donde pueden actuar canales iónicos, enzimas y moléculas transportadoras, como a grandes rasgos. Los receptores van a estar en la membrana plasmática de la célula y se lo considera como sensores, ya que las señales que van a recibir pueden ser sustancias transmisoras de una célula adyacente o hormonas que vienen en la circulación. Los canales también van a estar en la membrana celular y lo que van a hacer por unión directa de los fármacos van a hacer que cambie la actividad del canal y esto va a generar una acción sobre la célula, como por ejemplo los anestésicos locales que actúan sobre los canales de sodio voltaje dependiente. No siempre el canal de sodio o el canal iónico es modificado solo porque un fármaco se una, lo va a abrir o lo va a cerrar. Sino lo que puede pasar, como puse de ejemplo acá el canal de dihidropiridina,
es que la señal que yo estoy mandando se una a una parte diferente del canal, altere la conformación del canal, y este canal no es que se active o se desactive, sino que puede enlentecerse o acelerarse. Cuando nosotros tenemos un mensaje, un ligando que se une a una enzima, ahí vamos a tener distintas interacciones. En general, la enzima lo que hace es actuar sobre un sustrato, y nosotros con fármacos vamos a actuar sobre esta enzima y cambiar su actividad. Uno de los ejemplos más comunes es cuando yo administro una droga que se parece al sustrato de tal manera que es igual, la enzima se confunde y agarra lo que yo estoy administrando y deja de actuar. En ese caso, como yo estoy compitiendo por el sitio de acción de la enzima, estoy hablando de un tipo de inhibición que es la inhibición competitiva. Por ejemplo, la neostigmina, que actúa sobre la acetilcolinesterasa, es un inhibidor competitivo. No siempre el tipo de inhibición de las enzimas es inhibición competitiva, sino que, por ejemplo, si yo un falso sustrato se une a la enzima y la inactiva completamente, de esa manera no tengo una inhibición competitiva, sino que tengo una inhibición no competitiva, porque por más que yo aumente la cantidad de sustrato, no me va a cambiar la inhibición de la enzima, como es el caso de la aspirina, que actúa sobre la ciclooxigenasa y ya la deja inhibida. Y otro caso es cuando yo a la enzima la engaño no con un sustrato parecido que compita, sino con un sustrato falso. Por ejemplo, con el fármaco antihipertensor, la metildopa, que imita al precursor, que es la metilnoradrenalina, y reemplaza parcialmente la noradrenalina por metilnoradrenalina. Otro lugar donde pueden actuar los fármacos son moléculas transportadoras. ¿Sí? Siempre en la membrana lipídica voy a tener pasaje de iones y pequeñas moléculas, y si yo inhibo el transporte de las mismas, voy a cambiar la acción de la célula. Y hay que hacer una mención especial a los neurotransmisores, porque no van a ser sustancias que actúen a gran distancia, sino que solo lo vamos a encontrar a nivel del sistema nervioso, y voy a tener un sistema especial de transmisión que, para definir un neurotransmisor, debo tener la presencia del mismo en la terminal presináptica, y debe liberarse por una estimulación nerviosa. Por eso cambia del resto de las señales o drogas que yo administre. Entonces, dijimos que todos estos fármacos que yo administro, en general los podemos llamar ligandos, porque se van a unir a un receptor. No siempre, pero lo podemos llamar como ligando. Cuando se une, van a dar distintas acciones sobre el receptor. Entonces se pueden comportar como un agonista completo, como un antagonista, como un agonista parcial, que es cuando tiene una actividad intrínseca mayor que 0 pero menor que 1, o como un agonista inverso. Nosotros el ejemplo que habíamos visto era el de antagonista, competitivo y no competitivo. Acá vemos cómo de otras maneras puede comportarse el ligando. Y dentro del antagonismo dijimos que teníamos el antagonismo competitivo y no competitivo, o bien puede ser cuando el caso que dijimos de que cuando yo me unía a un canal o una proteína y cambiaba la conformación de la proteína, que no es un todo o nada, no lo inhibo o lo abro o cierro un canal, sino que cambia la actividad de ese canal o esa molécula transportadora. Entonces, distintos conceptos que tenemos a nivel de farmacodinámica son la afinidad, que es la capacidad de una droga de unirse a un receptor, y la eficacia, que es la relación entre la capacidad de ocupación de receptores y la capacidad para iniciar una respuesta a nivel sistémico, celular y molecular. Esto yo lo voy a medir por la cantidad de receptores que tengo que ocupar para buscar el efecto que yo quiero.
Y luego de que la droga se unió al receptor, vamos a ver qué actividad intrínseca tiene, que dijimos que puede ser de 0, si no tendría actividad intrínseca, a 1 la mayor capacidad, tenemos toda esa variedad entre 0 y 1. Esto lo nombramos. Y dos conceptos importantes que tenemos que tomar de farmacodinámica es el concepto de potencia y eficacia, que generalmente son mal utilizados porque generalmente potencia se usa como sinónimo de eficacia y no es así, porque potencia es la cantidad de fármaco que yo necesito para producir un determinado efecto. ¿Y qué pasa? Cuando yo hablo de potencia, sí o sí tengo que estar comparando dos drogas. Siempre lo decimos mal porque decimos, esta droga es repotente. ¿Es potente con respecto a qué? Con respecto a qué otra droga. Si yo hablo de una sola droga, no puedo decir que es potente. Cuando yo comparo dos, ahí sí puedo decir que una es más potente que la otra porque llega a lograr el mismo efecto, pero con una menor dosis. Y acá vemos un gráfico en el cual tenemos dos ejemplos en que vemos el efecto que provocó una X droga en el eje de las ordenadas, y en el eje de las abscisas vemos la actividad, la dosis. Si nosotros comparamos la droga A con B, podríamos decir a simple vista A es más potente que B. ¿Sí? Porque necesito menor dosis que la administrada de B. Pero en realidad las dos son igualmente eficaces, entonces siempre caemos en la falacia de decir, no, la droga A es más potente, pero en realidad con la droga B voy a producir lo mismo. Esto es lo que decíamos. La potencia entonces se relaciona con la afinidad del fármaco con el receptor, pero no tiene nada que ver con qué pase después de ahí, con la eficacia. Entonces, cuando tenemos todos los receptores, vimos más o menos dónde podemos actuar, actuamos a nivel de canal, a nivel de enzima, a nivel de transportador. Lo que vamos a ver es qué pasa en estos receptores. Y la realidad es que para generar las acciones dentro de la célula, lo que tenemos es un sistema de segundos mensajeros. Segundos mensajeros porque el primer mensajero sería el ligando que llegó al receptor. Entonces, necesitamos primero que el fármaco se una al receptor, el proceso de unión, y luego aparece la transducción de la señal. ¿Cómo voy a generar esa señal? Ya lo dijimos, modificando la permeabilidad iónica o modificando ciertas proteínas asociadas al receptor. Y acá es cuando empieza bien el sistema de segundos mensajeros. Hay receptores dentro de esta clasificación que yo puedo decir, bueno, lo puedo tomar como qué elemento está actuando a nivel de la membrana, como dijimos, enzimas, canal, o también los podemos clasificar en respuesta rápida y en respuesta lenta. Lo que nosotros sabemos es que un canal, yo tengo un ligando, se pega al canal, lo abre, es una respuesta automática, es rápida. Pero cuando actuamos sobre ciertas proteínas de membrana, vamos a tener respuesta lenta porque están asociadas a segundo mensajero y esto no va a ser una cuestión de milisegundos, va a tardar un poco más. Entonces, como ejemplo tenemos el receptor para neurotransmisores, el receptor nicotínico, ¿sí? Que va a ser de acción rápida, automáticamente. Y los receptores lentos, vamos a tener los receptores acoplados a proteína G. Estos receptores hay distintos tipos, están en todas las células y sin embargo cada vez se clonan más y más cantidad de receptores y vemos que por más que parezca que tenemos las mismas proteínas G en distintas células, cada una tiene distintos mecanismos de acción, sutiles diferencias. La proteína G están asociadas a los receptores, son proteínas mediadoras, y se las llama G porque interaccionan con nucleótidos de guanina, con GTP y con GDP. Lo que nosotros vamos a tener es un receptor que va a recibir una señal, en este caso, en el ejemplo de la imagen, tengo una hormona, se va a unir a una proteína receptora y esa proteína receptora va a estar acoplada a
una proteína G, que la proteína G tiene 3 partes, una parte alfa, una beta y una gamma. Cuando la proteína de la membrana se une a la hormona, al ligando que llegue, lo que hace la parte alfa de la proteína G es intercambiar un GDP por un GTP y se activa, y ahí empieza a generar AMP cíclico o GMP cíclico según qué tipo de proteína G sea. Cuando la proteína G ya generó estos segundos mensajeros, hidroliza el GTP, recambia eso por GDP y se une de nuevo a alfa beta y empieza todo el nuevo ciclo. Esto lo que nos permite es amplificar mucho la señal, porque a partir de un solo ligando que activa un receptor, yo voy a tener una gran cantidad de segundos mensajeros. Esto es lo mismo mostrándolo cómo actúa. Entonces, esto lo que nos va a permitir el sistema de segundos mensajeros es que todos los ligandos que activan estas proteínas G van a generar distintos segundos mensajeros, que este es un cuadrito que está muy bueno, que los resume todos, o la mayoría. Como grandes segundos mensajeros voy a tener al AMP cíclico, al GMP cíclico y al calcio. Acá vemos que una hormona, y se repite, parece que la imagen está repetida, pero en realidad lo que nos quiere decir es que una hormona te puede activar cualquiera de los mecanismos de segundo mensajero, te puede activar una respuesta de calcio, una respuesta de GMP cíclico o de AMP cíclico. Y esto desencadena en que ciertas proteínas, que son quinasas y fosfatasas, se activen gracias a estos segundos mensajeros y generen la respuesta biológica que nosotros estamos buscando. Entonces, las proteínas G terminan estando asociadas al sistema de la adenisiclasa, al sistema de la fosfolipasa C y a la regulación de los canales iónicos. Esto parece que queda colgado si ya dijiste lo de los canales iónicos, que se abrían y se cerraban. No, porque también hay canales iónicos ligados al sistema de la proteína G. No serían los mismos que se abren o cierran por un simple receptor. El sistema del AMP cíclico es básicamente, yo tengo ATP, lo que hace la adenisiclasa asociada a la proteína G es ciclarlo y generar AMP cíclico, genera la respuesta en las quinasas y esto después es degradado por las fosfodiesterasas. Esto está en continua renovación dentro de la célula. Y esto va a generar que, ¿cómo genero yo con AMP cíclico una respuesta biológica? Porque el AMP cíclico lo que va a hacer es activar una proteína sinasa y esa proteína puede llegar hasta generar cambios en la expresión génica. Entonces, arrancamos de un ligando que se pegó a un receptor, que activó una proteína G, que generó un segundo mensajero, que ese segundo mensajero volvió a activar más enzimas y eso terminó provocando un cambio en la expresión génica. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta cada vez que administramos una droga, que no simplemente estamos abriendo o cerrando un canal, que sino podemos llegar a hasta provocar cambios en la expresión génica. Otro sistema es el sistema de la fosfolipasa C, que el sistema de los fosfoinositoles se descubrió que es un miembro de un fosfolípido, que es el PI4,5P2, que lo que hace es dividirse en diacilglicerol, inositol, y hace lo mismo como segundo mensajero. Termina, o sea, el sistema es muy parecido, pero lo que nos permite tener este sistema es que yo puedo dejar el sistema del AMP cíclico para dar una respuesta biológica y el sistema de la fosfolipasa para dar una respuesta contraria. Hoy en día se está estudiando el sistema de la fosfolipasa porque, como se sabe que la fosfolipasa genera metabolitos del ácido araquidónico, está muy ligado a la respuesta inflamatoria, y si nosotros entendiéramos mejor la farmacodinámica de cada fármaco que usamos para tratar el dolor y la inflamación, podríamos regularlo mejor. Y el otro sistema que habíamos nombrado, que esto lo termina activando también, es el manejo del calcio a nivel intracelular, que por cambiar la concentración de calcio sabemos que podemos
generar un montón de respuestas biológicas, como puede ser liberación de hormonas, contracción o relajación de un músculo, cambiar la respuesta inflamatoria, generar tumores, disminuir la sensibilidad, o sea, el calcio en distintas células puede generar 3 millones de respuestas distintas. Y esto es lo que yo les comentaba antes, que hoy en día se sabe que las proteínas G, que no están asociadas a ningún segundo mensajero, igual pueden cambiar la actividad de los canales iónicos. Bien, y como ejemplos tenemos interacciones farmacológicas, por ejemplo, con los canales de sodio. Sabemos que los anestésicos locales y los fármacos antiarrítmicos de clase 1 bloquean los canales de sodio. Entonces así nosotros evitamos el impulso nervioso. Como ejemplos de acción a nivel de los canales de calcio, sabemos que predominan en el músculo cardíaco, así que cambiando la actividad de los canales de calcio podemos cambiar la actividad cardíaca. Y otros canales importantes son los canales de potasio, que en general cuando se abren los canales de potasio lo que hace es hiperpolarizar la célula, entonces generalmente yo disminuzco mucha respuesta biológica gracias a abrir canales de potasio. Otro de los sistemas que acompaña al GMP cíclico, al AMP cíclico y al calcio es el GMP cíclico, como por ejemplo que usa este mensajero es el péptido natriurético auricular, que se genera ante una sobredistensión del músculo cardíaco. Entonces vemos que los receptores que nosotros tenemos para estos ligandos van a ser diversos. Nombramos los de membrana, yo puedo tener en la membrana algún receptor, puedo tener una enzima, puedo tener una proteína G, puedo tener distintos tipos de receptores esteroideos, y otra cosa que tengo que tener en cuenta es que no siempre los receptores van a estar a nivel de la membrana, sino que directamente pueden estar a nivel del núcleo, como cuando nosotros tenemos un ligando que es de tipo esteroideo y puede pasar directamente las membranas biológicas. No es que no hay receptor, sino que el receptor no lo estamos viendo directamente en la membrana. Y algo que me pareció interesante es, en cuanto a la farmacodinámica, es la importancia que tenemos en los estereosómeros, que en realidad no los hicieron estudiar en química y nadie se acuerda qué son, pero una parte importante de los estereoisómeros es cuando yo tenía un enantiómero. Un enantiómero es cuando yo tengo una imagen, tengo que tener un carbono quiral asimétrico y da una imagen especular, como me pasaba con la mano derecha e izquierda, que a simple vista son iguales, pero en realidad no las puedo superponer. Y esto está en estudio porque hoy en día sabemos que los fármacos que usamos pueden y tienen esta isomería, y como ejemplo traigo que la levoadrenalina, sería la L-adrenalina, tiene distinta actividad presora que la D-adrenalina. Entonces, lo que se sabe que si nosotros los fármacos que administramos podríamos filtrar de la mezcla que se hace más cantidad de L-adrenalina, serían mucho más eficaces. Entonces, nos falta estudiar mucho de los distintos fármacos y el mecanismo de acción que podemos exprimir de cada uno. Y como conceptos también farmacodinámicos, tenemos el concepto de tolerancia, que se da cuando yo tengo una respuesta de baja intensidad a una dosis usual, lo que obliga a que yo aumente sucesivamente la dosis del fármaco para tener una respuesta, y esto es algo que se da gradualmente, no es que de un momento para el otro tenés tolerancia. Y esta puede ser congénita o adquirida, en general es adquirida con tratamientos prolongados. Lo que hace es generarse modificaciones en los receptores, pero esto en realidad, por ejemplo, se aumenta la cantidad de receptores, entonces no es algo que pase en segundos, sino que al administrar droga, voy aumentando la cantidad de receptores, necesito cada vez más droga para que se pegue a más cantidad de receptores. ¿Cómo se da? El ejemplo clásico con los opiáceos, los barbitúricos, que sabemos que las personas necesitan siempre aumento de la dosis.
Lo que lo tenemos que diferenciar es de la taquifilaxia, que es una respuesta rápida que se produce cuando administramos dosis repetidas de un mismo fármaco, y esto se da automáticamente porque se da en general por regulación descendente de receptores. La droga llega a la membrana plasmática metió el receptor para adentro, no tiene receptor, entonces por más que vos le des droga, no vas a generar ninguna respuesta. Y nada, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Muy bueno, Angie. Claro, sí, como ejemplo lo que nos pasa con la ETI. No, creo que no. Ninguno tiene más. ¿Listo? Te dejo, pará. ¿Querés que saque esto? Listo. Ahí vengo yo. Ahí comparto el PowerPoint. Bueno, ¿estamos todos? Arranco, Marian, y creo que está Vicky, ¿no? Dale, Juanjo. Dale nomás. Bueno, Sí, sí. bueno, yo tenía que dar farmacocinética. La farmacocinética, a diferencia de la farmacodinamia, que es la inversa, siempre hay una frase que se dice que lo que le hace el fármaco al organismo es la farmacodinamia y lo que le hace el organismo al fármaco es la farmacocinética. Es una rama de la farmacología que estudia justamente lo que va a hacer el fármaco a medida que va a pasar por todo el organismo, que está dividido en 4 procesos principalmente, que es lo de absorción, distribución, metabolismo del mismo y excreción al final. Lo importante o lo que tenemos que tener en cuenta, dado a todos los fármacos o a la inversa de lo que nos pasaba, por ejemplo, lo que veíamos en la facu, es que generalmente los fármacos anestésicos que nosotros vamos a utilizar, el proceso de absorción generalmente no tiene mucha implicancia por el simple hecho de que nosotros la vía de administración que principalmente utilizamos es la endovenosa. Pero sacando eso, todo fármaco va a tener estos 4 procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y para que no me pase, ahí está. Bien. Los fármacos, como todos sabemos, son moléculas definidas, ¿sí? Que ahora vamos a ver bien en qué implica eso, que obviamente en el momento que llegan a nivel celular van a ejercer su acción o su efecto, como dijo Angie. Una de las cosas importantes que voy a tener en cuenta es el tema de ventana terapéutica. Lo quise representar en este gráfico
todo fármaco, primero para ver en el eje de las abscesas, tenemos efecto farmacológico en el eje Y y en el eje X, tiempo. A medida que nosotros administramos un fármaco, mejor dicho, damos una dosis, va a llegar a una concentración tal, y esa concentración tenemos que dar importancia a dos conceptos. Uno, lo de concentración efectiva mínima, que lo ven en las dos líneas punteadas que tenemos, que es la mínima justamente de concentración que yo necesito para llegar a un efecto dado, y luego tengo la concentración efectiva máxima. Generalmente esa ventana, lo que se llama, es lo que nosotros llamamos de bajo o alto estrecho terapéutico. Hay fármacos que cuando justamente la concentración efectiva mínima y la concentración a la que yo voy a llegar es muy corta, esa diferencia, es lo que nosotros llamamos fármacos con bajo estrecho terapéutico. Ahí por eso, ¿cómo se hace esto? Está todo ya estudiado y se hace con el tema de dosis tóxica o dosis letal 50, que es la relación que existe entre la dosis a la cual yo le produzco un daño al 50% de la población. Y lo mismo se hace con el efecto terapéutico del 50% de la población. Si esta diferencia es muy corta, es cuando llamamos que es estrecho rango terapéutico dicho fármaco. Bueno, vías de administración tenemos de varios tipos, principalmente las podemos dividir en enterales y parenterales. Enterales, lo que es vía oral, sublingual y rectal, y parenterales, la que utilizamos principalmente nosotros, intravenosa, intramuscular o subcutánea. Y tenemos otras vías como es dérmicas, nasal, epidural, inhalatorias conjuntivales, uretral, vesical, vaginal e intraperitoneal. Una vez que nosotros administramos el fármaco, lo primero que tiene que hacer esa absorción es llegar a distribuirse. Y para distribuirse tenemos que generalmente pasar lo más importante que tenemos nosotros a nivel celular, que son la membrana plasmática. La membrana plasmática es una bicapa lipídica conformada principalmente por fosfolípidos en ambas membranas. Además de eso vamos a tener proteínas e hidratos de carbonos, y dentro de lípidos podemos dividir tanto lo que son los fosfolípidos o esteroideos, si estoy hablando de una membrana plasmática animal como la nuestra, que poseemos colesterol. A nivel peso, el lípido, más allá de que presenta la mayor cantidad de componentes, no es lo más pesado porque como no puede formar macromoléculas, son de bajo peso molecular. Entonces a nivel peso magro de una membrana plasmática, lo que más pesa generalmente es las proteínas. Por eso se habla de un 52% a nivel peso y un 40% a nivel lípido, ¿sí? El componente de colesterol y hidrato de carbono en nuestro caso va a variar tanto si es una célula a nivel que se necesita para señalización, y el tema del colesterol dependiendo de la fluidez de la membrana de cada uno de nosotros, que eso va a depender de dónde vivamos principalmente. Para los fármacos a atravesar esta membrana vamos a tener que, importante, tener 4 características a tener en cuenta, que es su liposolubilidad, el tamaño de la misma, la forma y si presenta o no carga. Una vez que después voy a hablar de esos, justamente de esas características, pero lo más importante a saber es que cuanto más liposoluble es la sustancia, o sea, más similar es a la membrana plasmática, más el tema del tamaño es cuanto más pequeña sea la molécula, más simple también va a atravesar la membrana. Obviamente la inversa, si es mayor o grande la molécula, que estoy hablando por encima de 200 Dalton de peso molecular, ya hablo de una molécula grande. La presencia de carga también va en contra o dificulta el pasaje de la sustancia, por eso todo lo que tenga carga va a ser hidrosoluble, o sea que es lo contrario, ¿sí?, a la naturaleza lipídica. Y me quedaba el tema de la forma. ¿Sí? Todo lo que sean formas voluminosas o formas redondeadas va a dificultar el pasaje a través de la membrana. Una vez que yo voy a pasar esta droga, la puedo hacer de distintas formas. Lo que hablamos de transporte de membrana. La membrana se puede diferenciar en dos grandes, o clasificar, mejor dicho, en dos grandes grupos, que es un transporte de manera pasiva y un transporte de manera activa. Eso lo voy a diferenciar si la molécula o droga va a pasar a favor o en contra de su gradiente.
Si hablo de una molécula que va a pasar a favor de su gradiente, hablo de un transporte de tipo pasivo, y si no, hablo de un transporte, o sea, en contra de su gradiente, activo. Dentro del transporte pasivo, tengo lo que se llama difusión simple u ósmosis, si estoy hablando de agua, o difusión facilitada. ¿Cuál es la diferencia de esto? Principalmente la naturaleza de la sustancia. Si la naturaleza de la sustancia es principalmente lipídica, sin carga, tamaño pequeño y forma adepta a la célula, va a pasar por difusión simple. En el caso que alguna de estas características no la cumpla, va a movilizarse por una difusión facilitada. ¿Por qué se llama facilitada? Porque es a través de una proteína de membrana, ¿sí? Que son generalmente proteínas integrales que están inversas en la membrana. Lo importante de dicho transporte, o la diferencia, es que la difusión simple, al no ser mediado por una proteína, no es un transporte de tipo saturable. Entonces yo la cantidad de fármaco que yo ingiera o se tenga que absorber es infinito, ¿sí? O mejor dicho, va a frenar al momento que ese gradiente no exista más, o sea, esa diferencia que puede ser principalmente de concentración. La difusión facilitada, todo lo que sea mediado por proteína, tiene un par de características. Dentro de esa es principalmente la selectividad de ese transporte y la saturabilidad. O sea, va a llegar un momento que más allá de que yo tenga tantas moléculas, si el transporte o la proteína a transportar son 10, más de 10 no va a poder transportar. La diferencia con el transporte activo, como ya repetí, es que es a favor de en contra de su gradiente de concentración principalmente, lo que nosotros vemos. Y dentro del activo tengo lo que se llama transporte activo primario, transporte activo secundario. El transporte activo primario principalmente está mediado por los denominados ATPasas o bombas, que median su transporte en contra con un gasto de energía que es reducido por una hidrólisis de una molécula de ATP. Dentro de esa tenemos la gran conocida bomba sodio-potasio, ¿sí? Que es la mayor transportadora a nivel celular, ¿sí? Que lo que hace justamente es el retirar tres iones sodio fuera de la célula e ingresar 2 moléculas de potasio a la misma, con un gasto de ATP. Y lo que es el transporte activo secundario, que lo que utiliza son transportadores donde la energía se la provee una molécula que va a favor de su gradiente, le provee energía a otra que va en contra de su gradiente, como existe el cotransporte sodio-glucosa, con aminoácidos también, sodio-aminoácido y etcétera, hay un montón. Bueno, para seguir dentro de difusión simple, ¿sí? Lo importante es quién genera este pasaje de sustancia a través de la membrana, y principalmente ese gradiente de concentración que existe entre uno y otro lado, ¿sí? Y ahí también tenemos el tema de la ley de Fick, que lo importante que tenemos que saber es que esa diferencia de concentración, obviamente que está fundamentada. A mayor diferencia de concentración, más simple va a ser el pasaje de sustancia a través de una membrana, y obviamente está en contra de esto el espesor de la membrana. Cuanto más espesor tenga la membrana, va a ir en contra o va a disminuir ese pasaje de sustancia. Otra de las cosas importantes con respecto a los fármacos es el tema de cuán ionizados o no están. Cuando hablamos de un fármaco, tenemos fármacos que pueden ser ácidos o bases débiles, y al ser débiles tienen la capacidad de ceder o captar electrones. Dichos fármacos tienen lo que se denomina un pK. ¿Qué es un pKa? El pKa es el pH al cual una molécula tiene el 50% de sus iones ionizados y el 50% no ionizados. Lo importante de esto es que a medida que, por ejemplo, un ácido, ¿sí?, se acerca a un medio ácido, no está ionizado, o sea, no presenta carga y tiene mayor capacidad para atravesar la membrana. ¿En qué sería bueno esto? Por ejemplo, un fármaco ácido, como son los salicilatos, para atravesar en un medio ácido, como es el pH gástrico. Tienen mayor pasaje a través de la membrana. Obviamente que cualquier fármaco que sea de carácter básico, en un medio ácido, va a estar ionizado, y eso le va a imposibilitar o le va a dificultar el pasaje de la membrana. A lo que estaba diciendo del ácido, obviamente se contrapone lo básico. Todo fármaco que sea de carácter básico débil, en un pH básico,
no va a estar ionizado y tiene la capacidad de pasar rápidamente la membrana, como están viendo justamente en la foto que puse. Y ahí le puse ejemplo de lo que son ácidos débiles, como dije, salicilada, aspirina, etc. Bueno, esto es lo que estábamos hablando un poco de transporte de membrana, más de lo que dije. Y lo importante es que una vez que nosotros ya absorbimos, toda sustancia se va a tener que distribuir. Y los fármacos que son ácidos o bases, ¿sí? O mejor dicho, todo fármaco se va a unir a proteínas, ¿sí? Ahora voy a hablar un poco de unión a proteínas plasmáticas. Generalmente lo que se habla es que de un 100% de fármaco que llega a la sangre o a plasma se va a unir a proteínas plasmáticas, que es lo principal. Dentro de los fármacos, todo lo que son fármacos ácidos se van a unir libremente a plasma, que es la principal proteína plasmática, y todo lo que sean fármacos básicos se pueden unir a dos. La principal es la glicoproteína ácida alfa 1 y la otra se puede unir a distintas globulinas, pero principalmente es la glicoproteína que acabo de mencionar. Dentro de eso, lo que tiene que ser importante es que todo fármaco que esté unido a una proteína no ejerce acción, ¿sí? No ejerce acción ni tampoco ejerce todos los procesos como es el metabolismo o la excreción, ¿sí? Para que ejerza una acción tiene que estar lo que se llama fracción libre, que es la que denominada fracción farmacológicamente activa. Lo que se dice es que la mayor cantidad de fármacos que yo administro está unido a proteína, o sea, es menor la cantidad de fármaco libre, que es la que ejerce la acción. Ahora, hay que tener en cuenta casos como puede ser en pacientes con hepatopatías, ¿sí? O insuficiencia hepática, donde justamente la síntesis proteica va a ser menor, vamos a tener menor concentración de unión de proteínas plasmáticas, y obviamente la unión a proteína plasmática va a ser menor, tengo mayor fracción libre de fármaco, mayor va a ser mi efecto. Una vez que llego a la distribución del organismo, tenemos tres compartimentos principales, ¿sí? Que es el central, donde habla de sangre y plasma, y los periféricos. Dentro de los periféricos tengo los rápidos o lentos, que van a depender de cuán irrigados están. Altamente vascularizados, como es corazón, hígado, músculo y riñón, y lentos, como son vísceras, piel y grasa. Y directamente los no irrigados, que son hueso, diente, ligamento y cartílago. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver de algo importante como es el volumen de distribución, que es el volumen de líquido que requiero para contener todo el fármaco que yo presente en el organismo con las mismas concentraciones, tanto en sangre como en plasma. Es importante saber lo de volumen de distribución, principalmente porque a mayor volumen de distribución me habla a simple que el fármaco va a estar distribuido en todo el organismo. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo con el volumen de distribución voy a calcular la famosa dosis de carga, y es importante también para saber la vida media de eliminación. Volumen de distribución, fíjense que ahí está la fórmula al final, que es cantidad de droga administrada sobre concentración de droga en plasma, ¿sí? Y ahí tengo distintos ejemplos de lo que son volumen de distribución, tanto de heparina, warfarina, haloperidol, morfina, y en qué compartimiento se va a encontrar. Dentro de esta distribución se habla de distintos modelos de compartimentos, que tenemos el monocompartimental, el bicompartimental o el tricompartimental. El monocompartimental es ver al organismo como solo un compartimento, que es hasta donde llegaría el fármaco, ¿sí? Esto es importante para saber que la cantidad de droga que doy se va a absorber, y la misma cantidad de droga que si vos no conoces el volumen de distribución de dicho fármaco y se maneja de monocompartimental, puedo calcular la cantidad de dosis y concentración y ya está, porque todo lo que yo doy de dosis es la misma concentración, ¿sí? Porque no se puede distribuir en otro lado que no sea un lado, que si estoy hablando en el organismo sería el compartimento central, que es sangre y plasma. Al tiempo de la concentración en el compartimento dependerá también de la velocidad de eliminación. Generalmente la misma cantidad de que yo estoy administrando se va a eliminar, entonces tengo siempre una concentración
que se va a mantener en el tiempo hasta que llegue un momento que obviamente me gane la eliminación o no administre más fármaco. Y luego esto, creo que acá arriba no estoy viendo porque tengo justo las caras de todos, dice lo de modelo bicompartimental, ¿sí? Que es uno de los más, no me acuerdo si es todo esto, más importante de todos o uno de los más importantes que toma al organismo como dos compartimentos. Dentro de esos compartimentos tenemos lo que es el compartimento central, que sería sangre y plasma, y el compartimento periférico altamente vascularizado, ¿sí? El fármaco se va a mover en esos dos compartimentos. ¿Por qué es importante esto? Lo importante de esto es para drogas que yo puedo administrar de manera de infusión continua, como puede ser el propofol y el remifentanilo. ¿Qué me indica esto? Predictibilidad. ¿Por qué? Porque en la misma, yo sé dónde se va a encontrar el fármaco, ¿sí? Y fíjense en este gráfico que me indica la fase rápida, que es la alfa arriba, ilustra la fase de distribución del fármaco. Una vez que se distribuyó el fármaco, que pasa del compartimento central al compartimento periférico altamente vascularizado, luego, cuando termina ese punto, todo lo que es la fase beta es de eliminación. Entonces yo conozco una eliminación y un tiempo de vida media del fármaco, ¿sí? Que yo ya lo conozco. Entonces de esa manera es predictible el accionar del farmacológico y de esa manera me permite a mí dar un fármaco y no generar una diferencia con respecto a si se le va a acumular o no en dichos tejidos, ¿sí? Que es totalmente lo contrario de lo que pasa con el modelo tricompartimentalizado, que de ahí hablo de compartimentos periféricos lentos, que son principalmente la grasa. Todo fármaco que yo que doy, que tiene mucho volumen de distribución, como le pasa principalmente a fármacos que son de características lipídicas, tienen la capacidad de distribuirse ampliamente y se quedan principalmente almacenados en la grasa. Y de esa manera lo que me cuesta a mí es que yo no tengo esa predicción que tenía justamente con el modelo anterior y yo no sé cuánto me puede durar ese fármaco en el organismo porque va a depender justamente de cada persona. Mayor cantidad de grasa tenga esa persona, mayor cantidad de tiempo se le va a quedar almacenado ahí el fármaco, ¿sí? Entonces esa predictibilidad del fármaco puede cambiar y de esa manera no me permite seguir un efecto o me puede llegar con efectos adversos que me pueden terminar justamente inesperados. Con respecto al metabolismo, hablar de algo importante que es la biodisponibilidad, que es la fracción de dosis administradas que llega al plasma y está disponible para cumplir justamente un efecto farmacológico. De lo importante que tenemos que saber es que todo, o le dábamos mucha importancia a esto cuando damos fármacos por vía oral, porque justamente esa biodisponibilidad dependía de este primer paso hepático que ahora vamos a hablar. En cambio, justamente todo lo que son fármacos por vía oral, ese primer paso hepático no lo tienen, ¿sí? Y bueno, luego el tema de cinética de primer orden y segundo orden, se hablan principalmente de cómo se va a eliminar el fármaco, ¿sí? Yo llevo lo que te habla de una cinética de primer orden depende principalmente de la velocidad de eliminación, depende de la concentración. En cambio, todo lo que son independientes de la concentración, ¿sí? Si no depende de cómo se va a metabolizar y eliminar ese fármaco, me habla de cinética de orden 0. Bueno, dentro del metabolismo y biotransformación de los fármacos o xenobióticos, lo importante a saber es que todo fármaco que sea de carácter liposoluble, que como estábamos hablando al principio tiene la capacidad rápida de pasar la membrana, me va a costar ahora eliminarlo. O sea, va a sufrir un proceso de metabolismo. Totalmente a la inversa le pasa a todos los fármacos que son principalmente de carácter hidrosoluble o polares. Tenían una dificultad para pasar la membrana, pero es muy simple o mucho más simple eliminarlos. Entonces, con respecto al metabolismo, nosotros tenemos dos tipos de reacciones, lo que son reacciones de fase 1 o reacciones de fase 2. Lo que son reacciones de fase 1 principalmente las da el hígado y el pulmón, ¿sí? Pero principalmente el hígado. ¿Cuál es la idea de las reacciones de fase 1, que es encargada principalmente por la familia del citocromo P450? Es exponer dentro de la molécula grupos que tenga polares o generar reacciones principalmente de oxidorreducción, o sea, de dar y quitar electrones, vuelvo a repetir, por parte de la citocromo P450, generando
o exponiendo estos grupos funcionales y transformando, haciendo esta biotransformación de la molécula al hacerla más polar. Al hacerla más polar, recordemos que polar es todo lo que le gusta al agua, entonces al hacerla polar yo tengo la capacidad de justamente eliminarla. Si con la reacción de fase 1, ¿sí?, que yo expuse estos grupos polares porque no le agregué nada, solo hice reacciones de óxido-reducción, la droga sigue en el cuerpo, no se pudo inactivar o eliminar, pasa a una reacción de fase 2, ¿sí?, que ahí ya hablo de reacciones del tipo sintética. Dentro de la más famosa es el agregado del ácido glucurónico de parte de la UDP glucuroniltransferasa. Se pueden hacer acetilaciones, metilaciones o sulfoconjugaciones. En esta fase ya yo le aporto, ¿sí?, un grupo funcional y ya transformo esa molécula totalmente inactiva y polar. Y ya de esta manera yo puedo eliminar ya el fármaco. Otra cosa importante, volviendo a la citocromo P450, es que hay drogas que la estimulan o la inhiben. Y obviamente toda droga que sea inductora, como puede ser la fenitoína o la carbamazepina, hace que esta enzima actúe más rápido y de esa manera obviamente el metabolismo de toda droga que sea por parte hepática va a ser más simple. Obviamente pasa totalmente lo contrario con los inhibidores de la misma. Con respecto a la excreción, lo importante, vamos a hablar de clearance, que es la depuración o eliminación de una droga por unidad de tiempo. Lo importante es que el clearance no habla de drogas, ¿sí?, sino lo importante es la cantidad justamente de plasma, principalmente, porque es el riñón el que se encarga principalmente, que yo filtro de esa droga, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, tenía un error que pensaba que era cantidad de droga que yo filtro, sino que no, es cantidad de plasma que vos filtrás y obviamente vas a eliminar esa droga. El clearance sistémico habla de todos los clearance, ¿sí?, tanto renal, hepático o otros que podemos tener. Y generalmente tanto el clearance que ahora voy a hablar renal, obviamente no puedo filtrar dentro de ese clearance todo fármaco que esté unido a proteínas, porque recordemos que a nivel glomerular las proteínas no pasan por los podocitos que tienen carga negativa, repelen las proteínas, así que no van a pasar, ¿sí?, salvo que sea por secreción. Así que para que sea excretada dicha droga, lo mismo, tiene que ser una fracción libre de esa droga. Y obviamente va a depender del filtrado glomerular que presente dicho riñón y obviamente las nefronas funcionantes. Si tengo una alteración a nivel renal, obviamente la excreción va a ser menor y es algo que tenemos que tener en cuenta, principalmente para todo fármaco que sea excretado renalmente, ¿no? Más de lo mismo, dejé un poco para que leamos nosotros, ¿sí? Bueno, y para tener en cuenta el tema de dosis, que justamente el otro día había hablado un quirófano, dosificación de fármacos, por ahí lo importante a saber la diferencia entre una dosis de carga y una dosis de mantenimiento. Para tener en cuenta que la dosis de carga yo siempre tengo que ver el volumen de distribución de dicha droga, ¿sí? Y va a depender principalmente de eso y la concentración plasmática que yo quiero llegar de ese fármaco. Y una vez que yo llegué al efecto deseado, ¿cómo voy a mantener esa droga? O sea, la dosis de mantenimiento va a depender principalmente de la eliminación de dicho fármaco, ¿sí? Eso es lo que me va a terminar generando la dosis de mantenimiento, vuelvo a repetir, con una concentración plasmática deseada que yo quiero llegar. Yo puedo llegar de dos maneras a esta concentración plasmática deseada. Rápidamente justamente con la dosis de carga, o puedo hacerlo progresivo, ¿sí?, a llegar a justamente una concentración plasmática deseada. Bueno, ejemplo de administración, ahí tenemos infusión continua o vía oral, cómo va aumentando justamente la concentración plasmática para llegar a un efecto deseado, que depende obviamente de la vida media del fármaco. Y bueno, esto lo mismo, vida media, que es el tiempo que tarda yo a nivel farmacocinético en cumplir el 50% del efecto y de la concentración de la droga, o sea que disminuyo la mitad. Y bueno, más de lo mismo, dosis única que se relaciona principalmente con lo que es dosis de carga y dosis múltiple, lo que estábamos hablando, para llegar al efecto o concentración plasmática a lo largo del tiempo. Bueno, cinética de saturación. Lo importante de esto es saber que toda droga tiene un transporte, tanto para generar el mecanismo de acción como para eliminarse. Y dicho transporte
siempre que esté involucrada una proteína, lo mismo que hablaba en transporte de membrana, va a sufrir una saturación. Entonces, a tener en cuenta que la droga esa que se va a unir a la proteína va a ser aquella que, como venía hablando Angie, depende de la afinidad de la misma. Mayor afinidad tenga, más simple o mayor va a ser, se va a unir a ese transportador o va a ser eliminada. El problema es cuando damos dos fármacos, ¿sí?, que utilicen el mismo transportador o sean eliminados por la misma vía. Ahora justo estuvimos hablando mucho de lo que es el ondansetron y el tramadol, que justamente utilizan el mismo transportador, entonces nos recomendado no darlos juntos porque justamente no hacen, primero no generan el mismo efecto, sino que alguno de ellos no va a generar justamente el efecto que yo estoy buscando. Entonces, principalmente el tramadol, nos dijeron córranlo y utilicen algún AINE o otro tipo de analgesia para cumplir el efecto. Bueno, y cosas a tener en cuenta, que es lo que estuve hablando, es situaciones clínicas que pueden modificar la vida media de las drogas, disminución del flujo plasmático renal, que obviamente me va a cambiar el clearance de toda droga que sea metabolizado por el riel renal, asociación con otras drogas, que era lo que estaba hablando, modificación del metabolismo, un poco de lo que hablé con el tema de la inducción y inhibición de la citocromo P450, cualquier enfermedad renal y obviamente la edad del paciente, por ejemplo, tanto a nivel hepatocitos y nefronas, que a medida que nosotros crecemos, tenemos en esencia de nefronas y hepatocitos por senectitud de cada uno de nosotros. Así que ahí termino. Muy buena, Juanjo. Muy bueno, Juanjo. Muy bueno. Muy bien, Juanjo. Completas las dos clases, Bueno. me parece. ¿Alguno tiene alguna No sé si pregunta tienen o alguna algo para pregunta. hacer? No, fue La verdad muy que por ahora claro no. la clase de Juanjo. Fue muy buena. Fueron buenas dos clases, pero por ahí toca leer un poco antes. Estuvo bueno que lo puedan relacionar con algunas de las drogas que nosotros utilizamos, porque por ahí hay muchos ejemplos que son con drogas que nosotros no las usamos o las usamos muy, muy rara vez. Pero, por ejemplo, el ejemplo que pusiste del Ondan y el Trama, lo usamos, o sea, es algo que nosotros vemos. No, Mariam. No. No. No, no se escucha nada. Lo que está escribiendo Mariano, no. No, no hablamos de sinergias. Seguimos sin escucharte, Mariam. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahora sí. Nada, sinergismos que serían de la parte de lo que es farmacodinámica.
es importante, pues la base del humo que vendemos nosotros con la famosa analgesia multimodal, ¿sí? O sea que sinergismos es un tema que tienen que saber y que se pueden preguntar, ¿sí? Acuérdense que sinergismos tienen básicamente 2 o 3 tipos, depende de lo que lean. Tienen sinergismo de suma, de potenciación, y hay un tercero que sería de potenciación también, que es el de facilitación, ¿sí? Sinergismo de suma, acuérdense que usan fármacos que le pegan al mismo receptor, por lo tanto tienen la misma actividad fisiológica, si se quiere. Por ejemplo, si bien no es una combinación que les recomiendo usar, si utilizaran eti y nora, los dos le pegan al alfa 1, ¿sí? Por ejemplo. ¿Qué característica tiene el sinergismo de suma? Como los dos le pegan al mismo receptor, la actividad final siempre va a ser el 100%. O sea, una vez que tenga la actividad de 100% de ese receptor, ya no puedo tener más, ¿sí? O sea, llego al 100% de la actividad, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia del sinergismo de potenciación? Yo uso 2 fármacos que tienen el mismo efecto, pero por mecanismos distintos. Supóngase, puedo usar adrenalina y atropina. La adrenalina va a subir la frecuencia cardíaca por efecto beta, pero la atropina también por efecto antimuscarínico, ¿sí? ¿Cuál sería la característica de ese sinergismo que podría darme un efecto que es mayor al máximo 100% que yo tendría con atropina sola o con un beta estimulante solo? ¿Sí se entiende? Pues yo uso 2 vías distintas, pero que me dan el mismo resultado final, ¿sí? Y el sinergismo de facilitación, que mucho no nos interesa, es cuando doy un fármaco que en sí sobre el organismo nuestro no hace nada, combinado con otro que sí, y aumenta el efecto de ese fármaco que tiene efecto en el organismo nuestro, ¿sí? Por ejemplo, el inhibidor de beta-lactamasa más una penicilina, ¿sí? El inhibidor de beta-lactamasa sobre el cuerpo nuestro no hace nada, pero inhibe la beta-lactamasa de la bacteria y aumenta la actividad de la penicilina, ¿sí? Acuérdense, lo de los sinergismos, pues es la base de todo lo que es la analgesia multimodal y la idea que tenemos nosotros de dar muchos fármacos a dosis bajas para obtener un buen efecto con mínima posibilidad de efectos adversos, porque yo uso dosis bajitas de todos los fármacos, ¿sí? Más que nada eso, sí, como cosa por ahí importante que tienen que agregar, ¿sí? Después el resto está todo perfecto, no mucho más. Perfecto, María, muchas gracias. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Sinergismo de potenciación también tenés en náusea y vómito, ¿no? Con la domperidona, dexametasona, haloperidol, todo eso también, Utilizás ¿no? exactamente de fármacos con distintos mecanismos, pero que el efecto final en última instancia es el mismo. Son antieméticos. qué otro Propo, ejemplo? Dexa, Ondan, metroclopramida, las dosis que le usamos nosotros, medio polémico, pero bueno. También está entre los fármacos descritos para náusea y vómito. ¿Qué otro ejemplo del sinergismo como el de la beta-lactamasa y la penicilina que diste, Mariano, podemos tener? Que se Algo me como que ocurra mezclaste para alguna proteína. fármacos nuestros, casi ninguno, te diría. Pues no damos una droga que no tenga efecto en sí y una que sí. La mayoría de las veces damos 2 drogas que tienen efecto sobre el mismo receptor, que sería de suma, o sobre distintos receptores, pero que se potencian. Pero de facilitación como ese estilo de la beta-lactamasa no tengo yo en la cabeza idea. Habría que buscar, capaz hay alguno, pero que tenga presente ahora yo ninguno. Está bien, Ponele, qué sé gracias. yo, algo más anestésico, supónganse que usan, que lo usamos, algún AINE más un AINE atípico, ¿sí? Que no es un AINE. Por ejemplo, dipirona, dipirona ketorolac, dipirona diclofenac,
son fármacos que en sí, si bien son AINES, entre comillas, los que son AINES atípicos no son AINES. Los sitios, los ligandos donde se pegan son distintos, los efectos que tienen sobre el organismo son distintos, pero se suman al del AINE y pueden permitirme ahorrar opioide u otro AINE, ¿sí? Así que sería una potenciación, si se quiere. Pues Genial. actúan sobre receptores distintos, con mecanismos distintos, pero me dan un efecto sumativo sobre la analgesia, que sería el efecto final. Claro, lo mismo pasaría, por ejemplo, con el sebo-remi. Actúan sobre receptores diferentes, pero se potencian entre sí para utilizar menos dosis de cada uno. ¿Se entiende? Y tener menos efectos adversos de cada droga por separado si quisiéramos obtener el mismo objetivo. Ya cuando vean, por ejemplo, inhalatorios, van a ver que nosotros a las dosis que lo usamos, cuando vean inhalatorios van a ver que se mide a través de CAMS, que es la concentración alveolar mínima, y cada una tiene un valor y un parámetro a la cual el paciente responde a un estímulo. Nosotros lo utilizamos a valores mucho menos que las CAM quirúrgicas. ¿Por qué? Porque lo asociamos al remifentanilo. Entonces podemos disminuir la dosis, ¿sí? Y usar el sinergismo, digamos. Bien, gracias. Acá Flor también pone también lo del efecto del segundo gas, puede ser un efecto facilitador, es verdad. Pero bueno, la idea es que ese concepto lo tengan bastante claro porque en varias cosas sí lo usamos. Buenísimo, gracias. No, ya. ¿Alguna duda, algo más, chicos? No, pero ahora no. No, vi que Bueno, si no hay más dudas ni nada, ya están. Bueno, Vamos. listo, gente. Acuérdense que la próxima clase es el jueves por el tema de la SPA. Genial. Así que nos vemos el El jueves. ministerio, pero. Ah, Eso. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Algo nos impide sentarnos el miércoles. ¿Cuánto tenemos? Ok. ¿Tenés cuenta de NI? chau, gente. Gracias. Chao. Nos vemos. Chao, gracias. Gaby, hacete cuenta de NI, Gaby.